En marzo de 2019, un equipo de 6 espeleólogos certificados ingresó a una caverna recién descubierta en la Sierra Tarahumara, al sur de Chihuahua. 48 horas después, 4 de ellos salieron caminando por su propio pie. No recordaban nada de lo que había ocurrido en el interior, ni los nombres de sus compañeros desaparecidos, ni el propósito de la expedición, ni siquiera el año en que vivían. Las cámaras que llevaban registraron 137 minutos de metraje, pero los relojes marcaban que habían estado dentro durante 2 días completos. Lo que sucedió en las horas no grabadas sigue siendo un vacío absoluto, excepto para una persona, la geóloga que dirigía la expedición. Ella recuerda todo y desearía no hacerlo. La cueva fue localizada por un grupo de senderistas que exploraban una zona de difícil acceso cerca del Cañón del Cobre. Reportaron una abertura en la roca que expulsaba aire frío de manera constante, incluso en las horas más calurosas del día. Las autoridades locales contactaron al Instituto de Espeleología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El doctor Armando Vega, especialista en formaciones kársticas, organizó una expedición preliminar. El equipo estaba compuesto por profesionales con más de una década de experiencia cada uno. Vega mismo había explorado más de 200 cavernas en México y Centroamérica. Lo acompañaban Claudia Méndez, geóloga especializada en mineralogía subterránea, Roberto Salinas y Marcela Torres, ambos biólogos enfocados en ecosistemas cavernícolas, Daniel Ochoa, fotógrafo documental con experiencia en ambientes extremos, y Sofía Reyes, ingeniera en topografía que se encargaría del mapeo tridimensional de la caverna. El equipo llegó al sitio el 23 de marzo por la mañana. Establecieron un campamento base a 50 metros de la entrada. Todos los protocolos de seguridad fueron seguidos al pie de la letra. Equipos de comunicación satelital, cuerdas de alta resistencia, lámparas de respaldo, detectores de gases, raciones para 5 días, marcadores químicos para señalizar el camino de retorno. La entrada medía aproximadamente 2 metros de altura por 1,5 metros de ancho. La roca circundante era caliza con vetas de cuarzo, nada fuera de lo común para la región, pero el flujo de aire era anómalo, constante, uniforme, sin variaciones perceptibles, como si la montaña estuviera respirando. Ingresaron a las 9 de la mañana. Vega iba al frente con Claudia, detrás Roberto y Marcela, cerrando la formación, Daniel y Sofía. Los primeros 100 metros descendían en un ángulo de 45 grados. El suelo era irregular pero estable. Las paredes mostraban formaciones de estalactitas típicas. Todo parecía corresponder con las características geológicas esperadas. A los 200 metros, el túnel se ensanchaba formando una cámara natural de aproximadamente 20 metros de diámetro. Aquí fue donde Sofía comenzó el mapeo láser. Las lecturas eran normales, excepto por un detalle que anotó en su registro. La cámara era perfectamente circular, demasiado perfecta para ser natural. Desde esta cámara se abrían 3 pasajes. Vega decidió explorar el del centro, que era el más amplio. Avanzaron otros 300 metros. La temperatura descendió 8 grados Celsius en ese tramo. El aire seguía fluyendo desde las profundidades, fresco, limpio, sin el olor a humedad característico de las cuevas antiguas. Marcela tomó muestras de aire. La composición era estándar: 78% nitrógeno, 21% oxígeno. Pero había trazas de algo que no pudo identificar en el momento, algo que hacía que el detector emitiera un pitido suave cada 30 segundos. Decidió que lo analizarían con mayor detalle al regresar al campamento. A 500 metros de profundidad encontraron la primera anomalía clara. En la pared este de un nuevo pasaje había marcas. No eran formaciones naturales.
Eran incisiones deliberadas, líneas rectas que formaban patrones geométricos, triángulos dentro de círculos, espirales conectadas por líneas. Daniel fotografió cada centímetro. Vega intentó determinar la antigüedad de las marcas mediante análisis visual. La oxidación del corte sugería que tenían al menos varios siglos, pero los símbolos no correspondían con ninguna iconografía conocida de las culturas rarámuri o apache que habitaron la región. Eran diferentes, más complejos, y había algo perturbador en su simetría, como si hubieran sido hechos con instrumentos de precisión imposibles para las culturas precolombinas. Continuaron avanzando. A 600 metros, el túnel se bifurcaba nuevamente, esta vez en 4 direcciones. Vega consultó con el equipo. Decidieron marcar 3 de los pasajes con bengalas químicas y explorar el cuarto, que descendía de forma más pronunciada. Fue aquí donde Roberto notó algo extraño. Sus palabras quedaron grabadas en la cámara de Daniel. No hay murciélagos, ni insectos, ni rastros de vida. Es como si nada quisiera entrar aquí. Marcela revisó sus notas de las muestras biológicas. Tenía razón. En 500 metros de caverna no habían encontrado ni una sola señal de vida. Ni bacterias en las rocas, ni hongos en las zonas húmedas. Nada. El pasaje descendente los llevó a una cámara mucho más grande que la primera. Las lámparas no alcanzaban a iluminar el techo. Sofía lanzó una bengala hacia arriba. La luz reveló una bóveda de al menos 40 metros de altura, pero lo que capturó su atención estaba en el centro de la cámara. Una estructura. No era natural. Era una pirámide truncada de aproximadamente 4 metros de altura, construida con bloques de piedra perfectamente cortados. No había argamasa entre las piedras. Encajaban con una precisión milimétrica. La superficie estaba cubierta por los mismos símbolos geométricos que habían visto antes, pero aquí eran más elaborados, más densos, como si toda la estructura fuera un texto escrito en un lenguaje perdido. Claudia se acercó a tocar la piedra. Estaba fría, demasiado fría. Sacó el termómetro infrarrojo. La temperatura de la superficie era de menos 5 grados Celsius. Imposible. La temperatura ambiente de la cámara era de 18 grados. No había ninguna fuente de refrigeración. La piedra simplemente absorbía el calor. Vega rodeó la estructura buscando una entrada. No había ninguna. Era sólida, excepto en la cara norte. Allí había una placa de metal, oscura. No reflejaba la luz. Parecía bronce o cobre oxidado. Tenía una inscripción en relieve. No eran los símbolos geométricos, era texto. En español, letras claras, modernas, decía: no desciendan más, no abran, no recuerden. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel enfocó su cámara en la placa. Vega intentó determinar cómo era posible que hubiera español moderno en una estructura que parecía tener siglos de antigüedad. Claudia sugirió que tal vez era una advertencia dejada por una expedición anterior. Pero no había registros de exploraciones previas en esta cueva. Había sido descubierta apenas 3 semanas antes. Sofía comenzó a sentir un malestar creciente, una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Los demás también lo sintieron. Roberto propuso regresar al campamento y reportar el hallazgo antes de continuar. Pero entonces escucharon algo, un sonido que venía de más abajo. No era el flujo del aire, no era el goteo del agua, era un tono constante, grave, como un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar las piedras. Vega tomó una decisión. Explorarían el origen del sonido, solo hasta identificarlo. Después regresarían. Descendieron por un pasaje que se abría detrás de la pirámide. El sonido se hacía más fuerte con cada metro, y con él,
la sensación de presión, de estar siendo observados, de estar descendiendo hacia algo que no quería ser encontrado. Les pedimos que si esta historia te genera curiosidad, te suscribas al canal, porque lo que encontraron en las profundidades de esa cueva en Chihuahua cambiará todo lo que creías saber sobre el pasado de México y sobre lo que todavía habita bajo nuestros pies. El pasaje descendente tenía una inclinación de 60 grados. Tuvieron que usar cuerdas para asegurarse. El sonido grave aumentaba de intensidad. Ya no era solo audible, era físico. Podían sentirlo en sus huesos, en sus dientes. Sofía comenzó a sangrar por la nariz. Vega ordenó una pausa. Revisaron los detectores de gases. Todo normal. Revisaron los niveles de oxígeno. Todo normal. Pero algo estaba afectándolos. Daniel revisó las grabaciones de su cámara. La hora marcaba las 11:40 de la mañana. Habían estado dentro de la cueva durante 2 horas y 40 minutos. El cronómetro de su reloj coincidía con la hora. Todo estaba sincronizado. Por ahora. Descendieron otros 50 metros. El túnel se nivelaba y se ensanchaba nuevamente. Llegaron a otra cámara. Esta era diferente. Las paredes no eran de roca natural. Eran lisas, pulidas, como si hubieran sido cortadas con láser. El suelo era plano, sin irregularidades, y en el centro de la cámara había algo que no debería existir. Una puerta. No era de piedra. Era de un material metálico oscuro que absorbía la luz de las lámparas. Medía aproximadamente 3 metros de alto por 2 de ancho. No tenía bisagras visibles, no tenía manijas, solo tenía los símbolos, los mismos patrones geométricos. Pero aquí brillaban con una débil luminiscencia azul. Claudia se acercó, extendió la mano hacia la superficie. Antes de que pudiera tocarla, Vega la detuvo. Señaló el suelo frente a la puerta. Había marcas, manchas oscuras, antiguas. Claudia se arrodilló y tomó una muestra, la olió, retrocedió inmediatamente. Era sangre, humana. Las pruebas químicas preliminares lo confirmaron, pero la cantidad era imposible. Las manchas cubrían un área de casi 10 metros cuadrados. No era de una persona, ni de 2, era de muchas. Y el patrón de distribución sugería que no había sido un accidente, había sido intencional. Un ritual. Roberto encontró algo más. En el perímetro de la cámara, oculto entre las sombras, había restos, huesos, humanos, parcialmente cubiertos por sedimento mineral que había tardado décadas en formarse. Contó al menos 7 esqueletos, adultos, dispuestos en círculo alrededor de la puerta, como si hubieran estado custodiándola o adorándola. Los cráneos mostraban fracturas consistentes con trauma severo, pero no había marcas de herramientas. Las fracturas eran por presión, como si algo los hubiera aplastado desde dentro. Marcela revisó los restos con más detalle. Encontró trozos de tela entre los huesos, sintética, nylon, moderna. También encontró un objeto metálico, una placa de identificación militar estadounidense con un nombre y un número de serie y una fecha, 1953. Vega fotografió todo. Esto significaba que no eran los primeros en llegar aquí. Había habido una expedición anterior, hace más de 60 años, y todos habían muerto en esta cámara, frente a esta puerta. Daniel buscó entre los escombros. Encontró algo más. Una libreta, envuelta en plástico sellado, milagrosamente preservada. La abrió con cuidado. Las páginas estaban escritas en inglés. Era un diario de campo. La última entrada estaba fechada el 12 de agosto de 1953. Decía: no debimos abrirla. Nos advirtieron. Los símbolos eran instrucciones, no una invitación. Ahora está despierta. Nos llama por nuestros nombres. Conoce cosas que nunca le dijimos. Si alguien encuentra esto, sellen la cueva. Olviden que existe. No intenten recuperar nuestros cuerpos. Ya no somos nosotros. El equipo permaneció en silencio.
La implicación era clara. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta había matado a un equipo completo hace casi 70 años. Y seguía ahí. Vega propuso lo obvio: regresar inmediatamente, documentar todo, sellar la entrada, dejar que las autoridades decidieran. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Claudia. Ella quería saber qué había detrás de la puerta. Argumentó que tenían la oportunidad de responder una de las mayores preguntas de la arqueología mexicana. ¿Quién construyó esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Vega se negó. Comenzaron a recoger el equipo para la ascensión. Entonces la puerta emitió un sonido. No era el zumbido grave que habían escuchado antes. Era un clic metálico, preciso, como un mecanismo activándose. Los símbolos en la superficie comenzaron a brillar con mayor intensidad. El azul se transformó en un blanco cegador, y la puerta comenzó a abrirse lentamente, sin que nadie la tocara, sin que nadie accionara nada. Simplemente se abrió, revelando un pasaje más allá, un pasaje que descendía aún más profundo, y desde ese pasaje emergió algo. No era aire, no era luz, era un sonido, una voz, susurrando, llamando, diciendo sus nombres. Vega escuchó su nombre, Roberto escuchó el suyo, Marcela, Sofía, Daniel. Todos escucharon sus nombres pronunciados con perfecta claridad, pero no desde el pasaje, desde dentro de sus propias cabezas. Claudia fue la primera en dar un paso hacia la puerta. Vega intentó detenerla. Ella lo apartó con una fuerza que no debería tener. Sus ojos estaban vidriosos, su expresión ausente. Roberto también comenzó a caminar hacia la abertura. Después Marcela. Vega gritó, intentó sujetarlos. Sofía lo ayudó, pero era como intentar detener a sonámbulos. No respondían, no reaccionaban, solo caminaban. Daniel dejó caer su cámara. Comenzó a caminar también. Vega recogió la cámara, seguía grabando. Capturó los siguientes 40 segundos. Claudia, Roberto, Marcela y Daniel cruzaron el umbral de la puerta. Desaparecieron en la oscuridad del pasaje. Sus lámparas se apagaron una por una. El silencio regresó. Vega y Sofía estaban solos. Miraron la puerta abierta, el pasaje oscuro, y entonces escucharon algo más. Pasos, ascendiendo desde las profundidades. Pasos que se acercaban, pero no eran 4 pares de pasos, eran muchos más. Vega tomó a Sofía del brazo, corrieron hacia la salida, ascendieron por el túnel inclinado. Las cuerdas todavía estaban aseguradas. Escalaron sin detenerse. Los pasos los seguían. No eran rápidos, pero eran constantes, implacables. Llegaron a la cámara de la pirámide. Vega miró hacia atrás. Vio figuras emergiendo de la oscuridad. No eran sus compañeros, eran más altas, más delgadas. Se movían de forma extraña, como si no tuvieran articulaciones, como si la gravedad no les afectara de la misma manera. Sofía gritó. Siguieron corriendo. Atravesaron los pasajes marcados. Las bengalas químicas todavía brillaban, pero algo estaba mal. Los túneles no eran iguales, se habían reorganizado. Los pasajes que habían marcado ahora llevaban a lugares diferentes. Vega consultó el mapa que Sofía había creado. No coincidía con lo que veían. Era como si la cueva hubiera cambiado su estructura interna, como si estuviera viva, como si no quisiera dejarlos salir. Las figuras seguían acercándose. Podían escuchar algo más ahora. Susurros. Miles de voces susurrando en un idioma que no reconocían, un idioma que dolía escuchar. Encontraron un pasaje que ascendía. Lo tomaron. Corrieron durante lo que parecieron horas. Los músculos ardían, los pulmones dolían. Pero no podían detenerse. Las figuras nunca se cansaban, nunca se detenían. Finalmente vieron luz natural. La entrada estaba a 100 metros. 50, 20. Salieron de la cueva y colapsaron en el suelo. Era de noche. El campamento estaba intacto, pero algo estaba terriblemente mal.
Revisaron sus relojes. Marcaban las 6 de la tarde del 25 de marzo. Habían estado dentro durante 2 días completos. Pero para ellos solo habían pasado horas. Vega intentó llamar por radio. No hubo respuesta. Revisó el equipo satelital. Funcionaba correctamente, pero nadie contestaba. Sofía estaba en shock. Miraba fijamente la entrada de la cueva. Murmuraba algo. Vega se acercó. Ella decía: «Los vi, en la oscuridad. No eran humanos, nunca lo fueron, y nos conocían, sabían todo sobre nosotros». Vega la abrazó. Intentó calmarla, pero él también los había visto, y tenía razón. Esas cosas conocían sus nombres, sus miedos, sus recuerdos más profundos. Decidieron caminar hacia el pueblo más cercano. Estaba a 20 kilómetros. Comenzaron la marcha al amanecer del día siguiente. Durante el camino, Sofía comenzó a recordar menos. Primero olvidó los detalles de las figuras. Después olvidó la puerta. Después la pirámide. Cuando llegaron al pueblo 12 horas después, Sofía no recordaba nada de lo que había sucedido dentro de la cueva. No recordaba a Claudia, Roberto, Marcela o Daniel. No recordaba por qué estaba en Chihuahua. No recordaba su nombre completo. Vega la llevó a un hospital. Los médicos no encontraron nada anormal. Sin trauma craneal, sin signos de intoxicación, sin daño neurológico visible, solo una amnesia completa y selectiva. Sofía recordaba su infancia, su educación, pero los últimos 5 años de su vida eran un vacío. Vega contactó a las autoridades, reportó la expedición, los desaparecidos, la cueva. Le tomaron declaración, organizaron una búsqueda. 3 días después encontraron a Claudia, Roberto y Marcela. Estaban caminando por una carretera a 50 kilómetros de la cueva, desorientados, sin equipo, sin recuerdos. Los llevaron al mismo hospital. Los exámenes fueron idénticos, sin trauma físico, amnesia completa. No recordaban la expedición, no recordaban a Vega, no recordaban sus propios nombres. Pero algo más estaba mal. Sus relojes marcaban la hora correcta, pero sus cuerpos mostraban signos de desnutrición avanzada, como si no hubieran comido durante semanas. Los análisis de sangre revelaron niveles peligrosos de deshidratación, pero solo habían estado desaparecidos durante 3 días. No tenía sentido. Daniel nunca fue encontrado. Las autoridades sellaron la cueva, declararon la zona como peligrosa, prohibieron el acceso. Vega intentó convencerlos de que enviaran un equipo militar, de que documentaran lo que había en el interior, de que estudiaran la puerta y los símbolos. Le dijeron que no había nada en la cueva, que ellos mismos habían descendido hasta donde el equipo reportó haber llegado. No encontraron ninguna pirámide, ninguna puerta, ningún resto humano, solo túneles vacíos de roca natural. Vega insistió. Les mostró la cámara de Daniel, las grabaciones. Los primeros 137 minutos estaban intactos. Mostraban claramente el descenso, las marcas en las paredes, la cámara con la pirámide, la inscripción en español, la puerta, los huesos. Pero después de eso, la grabación se volvía extraña. La imagen se distorsionaba, el audio se llenaba de interferencias y durante los últimos 20 minutos la cámara solo capturaba oscuridad, oscuridad absoluta, pero se podían escuchar voces, muchas voces, susurrando, llamando, y una voz en particular. La voz de Daniel diciendo: «Puedo verlo todo, siempre estuvo aquí, bajo todo, esperando, y ahora sé por qué». Las autoridades confiscaron la cámara, clasificaron el material como evidencia. Vega nunca la recuperó. Los medios locales cubrieron la historia como un accidente de exploración. 4 personas rescatadas con amnesia traumática. Un desaparecido, una tragedia común en la espeleología. Nada extraordinario, nada que mereciera investigación adicional. Vega intentó contactar a investigadores independientes.
a universidades, a documentalistas. Nadie quiso involucrarse. La historia fue olvidada en cuestión de semanas, pero Vega no pudo olvidar, porque él era el único que todavía recordaba. Sofía había perdido completamente la memoria. Claudia, Roberto y Marcela fueron dados de alta del hospital y regresaron a sus vidas, sin recordar nada, sin siquiera recordar que habían olvidado algo. Vega era diferente. Él recordaba cada detalle, cada símbolo, cada susurro, la cara de las figuras en la oscuridad y algo más, algo que no le había dicho a nadie. Cuando estaban huyendo por los túneles, había mirado hacia atrás y por un instante brevísimo había visto el rostro de una de las figuras. No era un monstruo, no era una criatura desconocida, era él mismo, su propia cara, mirándolo fijamente, sonriendo. 3 meses después de la expedición, Vega recibió un paquete en su oficina de la universidad, sin remitente, sin sellos postales, solo una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. La abrió con cuidado. Dentro había un objeto, una placa de metal, oscura, del mismo material que la puerta, y tenía una inscripción, en español, con su nombre y una fecha. La fecha era de dentro de 2 años. Debajo decía: regresarás, no porque quieras, porque debes, porque ahora eres parte de esto. Vega quemó la placa, intentó olvidar, pero cada noche soñaba con la cueva, con el descenso, con la puerta abriéndose, y cada vez que despertaba, recordaba menos de su vida anterior. Sus estudiantes comenzaron a notar cambios, olvidaba nombres, fechas, conversaciones que había tenido el día anterior. Los médicos diagnosticaron demencia temprana, le recetaron medicamentos, no funcionaron. La pérdida de memoria se aceleraba, pero solo perdía recuerdos de su vida cotidiana. Los recuerdos de la cueva permanecían intactos, vivientes, como si algo los estuviera protegiendo, como si algo quisiera que los recordara. 1 año después de la expedición, Sofía apareció en la puerta de su casa. Vega no la había visto desde el hospital. Ella lucía diferente, más delgada, más pálida. Tenía ojeras profundas. Le dijo que había comenzado a recordar, no todo, solo fragmentos, imágenes, sensaciones, y todas la llevaban al mismo lugar, la cueva. Necesitaba regresar, necesitaba entender qué le habían hecho. Vega intentó disuadirla. Le explicó que la cueva había sido sellada, que estaba custodiada, que era imposible acceder. Sofía sonrió, una sonrisa extraña, vacía, y dijo: la cueva nunca fue sellada, nunca lo estuvo, es solo lo que quieren que creas. Vega investigó. Llamó a contactos en el gobierno estatal. Le confirmaron que la entrada había sido bloqueada con concreto reforzado, que había señalamientos de peligro, que patrullas revisaban el área regularmente. Pero Sofía insistió. Lo convenció de hacer un último viaje, solo para verificar, solo para cerrar ese capítulo. Viajaron a Chihuahua. Encontraron la ubicación de la cueva. El camino estaba exactamente como lo recordaban, pero cuando llegaron al sitio no había bloqueo, no había concreto, no había señales. La entrada estaba abierta, completamente despejada, como si nunca hubiera sido tocada. Sofía entró sin dudar. Vega la siguió. Llevaban lámparas, cuerdas, equipo básico. Descendieron por los túneles. Todo estaba exactamente igual. Los mismos pasajes, las mismas formaciones. Llegaron a la cámara de la pirámide. Seguía ahí, intacta, con los símbolos brillando débilmente. Sofía se acercó a la estructura, puso su mano sobre la piedra fría y comenzó a hablar. Pero no en español, no en ningún idioma conocido. Eran los mismos sonidos que Vega había escuchado en la oscuridad, los susurros. Sofía se volvió hacia él. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, sin profundidad, y dijo, en español perfecto: ya estás de vuelta.
como sabíamos que estarías. Vega retrocedió. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Sofía caminó hacia él. Cada paso era mecánico, antinatural, como una marioneta controlada por hilos invisibles. Ella habló de nuevo, pero la voz no era suya. Era múltiple, muchas voces sobrepuestas. No viniste a rescatarla. Viniste porque te llamamos, porque te necesitamos, porque tu memoria es la llave. Vega sintió una presión en su cráneo, como si algo estuviera empujando desde dentro, intentando abrirse paso hacia afuera. Las paredes de la cámara comenzaron a cambiar, los símbolos se movían, se reorganizaban, formando nuevos patrones. Vega los observó sin querer, y al observarlos comenzó a comprender. No eran decoración, no eran advertencias, eran instrucciones, un manual, para abrir algo que nunca debió ser abierto, para despertar algo que había estado dormido durante milenios. Y ahora que él las había visto, que las había leído, que las había comprendido, no podía olvidarlas. Estaban grabadas en su mente, permanentes. Sofía extendió su mano, tocó la frente de Vega. El dolor fue instantáneo, cegador. Su visión se llenó de imágenes, vio la historia completa de la cueva. Vio una civilización que existió miles de años antes de los olmecas, más avanzada, más poderosa. Habían descubierto algo bajo la tierra, una anomalía, una grieta en el tejido de la realidad, y habían construido la pirámide para contenerla. Habían tallado los símbolos para advertir a generaciones futuras. Habían sacrificado a sus propios sacerdotes para sellar la puerta, para mantener dormida a la entidad que habitaba del otro lado. Pero el sello no era permanente. Necesitaba ser renovado. Necesitaba sangre, necesitaba memoria, necesitaba que alguien recordara, porque mientras alguien recordara, la entidad permanecía contenida. Pero si todos olvidaban, si la historia se perdía, el sello se debilitaba y la puerta se abriría. Vega comprendió entonces por qué Sofía y los demás habían perdido la memoria. ¿Por qué solo él recordaba? Él era el nuevo guardián, el nuevo sacrificio. Su función era recordar, mantener viva la historia, mantener activo el sello, hasta que llegara el momento de renovarlo. Sofía retiró su mano. Vega colapsó en el suelo. Podía ver claramente ahora. Sofía no estaba poseída, estaba vacía. Lo que fuera que había regresado de las profundidades no era ella. Era algo usando su cuerpo, algo que había aprendido a caminar, a hablar, a imitar. Vega preguntó dónde estaba la verdadera Sofía. La cosa que usaba su cuerpo sonrió. Ella sigue aquí, observando, gritando, pero nadie puede escucharla, excepto nosotros. Y sus gritos nos alimentan. Vega intentó levantarse. La cosa que era Sofía caminó hacia el pasaje que llevaba a la puerta. Vega la siguió. No porque quisiera, porque algo lo obligaba, como si sus propios músculos hubieran sido secuestrados. Descendieron por el túnel, llegaron a la cámara de la puerta. Estaba cerrada ahora. Los símbolos no brillaban, los restos humanos seguían dispersos en el suelo. Pero había algo nuevo. En el centro de la cámara, sobre las manchas de sangre antigua, había una figura. Daniel, sentado, inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin vida. Vega se acercó. Daniel respiraba. Su corazón latía, pero no había conciencia detrás de sus ojos. Era un cascarón. La cosa que era Sofía habló. Él fue el primero en comprender, el primero en ver lo que realmente somos. Le ofrecimos conocimiento absoluto, visión total, la capacidad de ver a través del tiempo y el espacio. Aceptó. Pero la mente humana no puede contener tal vastedad. Se rompió. Ahora solo observa, por toda la eternidad. Vega sintió terror genuino, no por su vida, por su mente, por la posibilidad de terminar como Daniel.
consciente pero paralizado, observando sin poder actuar, conociendo sin poder comunicar. La cosa habló de nuevo. Tú no terminarás así. Tú tienes un propósito diferente. Tú regresarás al mundo. Contarás esta historia, pero cada vez que la cuentes, recordarás menos de tu propia vida, hasta que solo quedes tú y la cueva. Y entonces, cuando no quede nada más, regresarás aquí, y la puerta se abrirá, y lo que está del otro lado finalmente será libre. Vega despertó en un hospital, en Chihuahua. No recordaba cómo había llegado ahí. Los doctores le dijeron que había sido encontrado inconsciente en la carretera, deshidratado, delirante. Habían pasado 4 días desde que entró a la cueva con Sofía. Preguntó por ella. Le dijeron que no había ningún registro de alguien con ese nombre. Vega insistió, describió su apariencia, su función en la expedición original. Los doctores lo miraron con preocupación. Le mostraron los registros de la expedición de 2 años atrás. Solo había 5 nombres: Armando Vega, Claudia Méndez, Roberto Salinas, Marcela Torres y Daniel Ochoa. No había ninguna Sofía Reyes. Nunca la hubo. Vega revisó sus propios registros, sus correos, sus notas de campo. No había mención de ninguna ingeniera topográfica. El mapeo tridimensional de la cueva había sido hecho por Roberto. Sofía nunca existió, o había existido y había sido borrada de la realidad, o nunca fue real para empezar, solo una proyección, un señuelo, para hacerlo regresar. Vega salió del hospital contra el consejo médico, regresó a la universidad, intentó continuar con su vida, pero cada día recordaba menos. Olvidó dónde vivía, olvidó qué enseñaba, olvidó los nombres de sus colegas, pero nunca olvidó la cueva, nunca olvidó los símbolos, nunca olvidó la puerta, y cada noche en sus sueños la puerta se abría un poco más, y algo del otro lado lo llamaba. Conocía su verdadero nombre, el nombre que existía antes de que naciera, el nombre que existiría después de que muriera, y ese nombre resonaba en las profundidades de la tierra, en la cueva de Chihuahua, donde los exploradores regresan sin recuerdos, porque los recuerdos no fueron olvidados, fueron tomados, fueron consumidos, fueron utilizados como combustible para mantener dormida a una entidad que no debe despertar. 3 años después de la primera expedición, Vega desapareció. Su oficina fue encontrada vacía, excepto por una nota, escrita en su propia letra. Decía: he regresado a la cueva, no porque quiera, porque debo, porque ahora entiendo que nunca salí realmente. Todo lo que viví estos años fue un sueño. La cueva es lo único real. Y pronto, cuando todos olviden que alguna vez existí, la puerta se abrirá completamente, y lo que está del otro lado vendrá a buscar a los que recuerden. Si estás escuchando esto, si esta historia llegó a ti, significa que ahora tú también recuerdas. Y recordar es la maldición, porque ellos pueden rastrear los recuerdos, pueden seguirlos como hilos, hasta encontrarte. Los restos de Vega nunca fueron encontrados. La cueva permanece sellada, oficialmente. Pero hay reportes, senderistas que pasan por la zona. Dicen que a veces escuchan voces, llamando desde las profundidades, diciendo nombres de personas que están vivas, personas que nunca han visitado Chihuahua, personas que nunca han escuchado sobre la cueva, pero cuyos nombres, de alguna forma, están escritos en las paredes, en símbolos que brillan en la oscuridad, esperando. Si has escuchado esta historia hasta el final, te pedimos que te suscribas a Ecos del Silencio, porque hay más lugares como esta cueva, más puertas que no deben abrirse, más memorias que deben ser preservadas o olvidadas. Y solo compartiendo estas historias, solo manteniéndolas vivas en la conciencia colectiva, podemos mantener sellado lo que debe permanecer encerrado,
O quizás, al compartirlas, estamos haciendo exactamente lo que ellos quieren, que recordemos, que hablemos, que propagemos la señal, hasta que suficientes mentes conozcan los símbolos, suficientes voces pronuncien los nombres, y entonces, en algún lugar de México, en una cueva que oficialmente no existe, una puerta terminará de abrirse, y algo que ha esperado durante milenios finalmente será libre. La decisión es tuya, recordar u olvidar. Pero si eliges olvidar, recuerda esto: ellos ya conocen tu nombre.